Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy, continuando la gracia de Dios, la riqueza que se puede encontrar en la gracia de Dios. Y bueno, vamos a ver que la gracia de Dios también es el medio para vivir esta vida cristiana, que es una gracia, como estamos viendo en la definición. Pueden ir a las clases anteriores, que la definición es que la gracia es la fuente, el medio y el objeto para tener la gracia, de ella misma, es el objeto de ella misma, todo. Y también es el medio, hermanos. Hoy, para hacer una introducción, les quiero decir una frase para que vayan razonando. Hoy yo recibí una inspiración para explicarles y enseñarles esto. No se asusten. Tal vez muchos se asustan cuando alguien dice esto porque no están acostumbrados a que la gente hable así, y tal vez sí están acostumbrados a escuchar de personas que reclaman una autoridad divina, como ser un arcángel, un apóstol, que Dios les revela cosas. Pero no, hermanos, la vida normal cristiana es vivir por gracia. Por lo tanto, nosotros también recibimos la gracia para vivir, para hacer cualquier cosa en la vida cristiana. Y no hay que asustarse en decir yo vivo por la gracia de Dios. Ahora bien, yo recibí una inspiración en hacer esto en el sentido de que Dios me ayudó en su gracia en entender esto y hablarles, como cualquier obra en la vida cristiana, que uno puede hacerla por la gracia. Bueno, pero espero que me hayan entendido. Entonces, el medio. Voy a hacer una introducción para explicar bien. Estuvimos hablando sobre antes que la gracia era la fuente, que ahí en la fuente hablamos que la gracia tuvo que tenerla Dios, que de gracia nos dio la gracia, que es la obra de Cristo, ¿no? Que es una gracia, como dice Gálatas 2:21, cuando Pablo dijo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás por Cristo. Entonces ahí dice Pablo que la gracia es Cristo, la obra de Cristo, y muchos pasajes más. Y es gracias a la obra de Cristo que también es una fuente para nosotros poder vivir la vida cristiana. Como dice Gálatas 5:24, que dice que nuestras pasiones pecaminosas han sido crucificadas ya en la carne. Quiere decir que ahora nosotros tenemos poder para vencer el pecado. También Romanos 6:14 dice eso, que el pecado no se enseñará. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia, bajo el nuevo régimen. Ahora estamos viviendo la vida después de la crucifixión de Cristo. Estamos resucitados, hermanos. Qué gran verdad es eso, qué gracia. Y ahora la obra de Cristo, le estaba diciendo que es una fuente de vida ahora en el cristianismo. Tenemos la vida resucitada de Cristo y nos hace vivir en el presente la gracia misma. Y esto también se solapa con que la gracia es el medio, como que está ahí también unido. Que por causa de la obra de Cristo, la gracia de vuelta entra en acción como el medio para nosotros vivir de gracia aquí, hacer las cosas de gracia por causa de la obra de Cristo en la cruz. Este es el medio. Entonces, hay pasajes que demuestran claritamente eso, hermanos. Por eso yo tuve la osadía de decirles a ustedes que tuve una inspiración. Dios me ayudó en hacer esta clase, en hacer cualquier otra cosa. Y no es algo osado de decir, es algo normal, pues el creyente vive de gracia, por medio de la gracia, por la obra de la cruz. Hay pasajes que demuestran eso. Uno que no puse acá, pero había puesto ahí, que es Efesios 2:10, que dice que nuestras obras fueron preparadas por Dios, al igual que nuestro ser nuevo fue creado allí en la cruz, como dice Efesios 2:10. Nosotros somos hechura suya y todas nuestras obras fueron ya hechas por Dios, para que nadie se jacte. Ese es en el contexto. Y bueno, otro pasaje es 2 Corintios 15:10, el famoso pero muy citado, 2 Corintios 5:10. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10?
Y yo les dije, Pablo estaba diciendo, pero por la gracia de Dios yo soy ahora lo que soy. ¿Vieron? Por la gracia de Dios, ahora Pablo es lo que es, que era un apóstol que trabajaba y hacía muchas cosas. Por la gracia. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, la gracia de Dios vino y actuó eficazmente. No estuvo ahí la gracia de Dios, voy a trabajar o no en él. No, no fue en vano. La gracia actuó y actuó. Y dice, antes he trabajado más que todos. Dice, por eso no fue en vano la gracia. Sí, antes he trabajado más que todos. Pero ella aclara, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto es lo que yo quiero hacerles entender, hermano. Si nosotros hacemos algo bueno, no somos nosotros, es Cristo en nosotros, porque Cristo vive en mí. Es la gracia de Dios. Ahí está la unión de Cristo en nosotros. Es la gracia de Dios, hermano. Esa es la riqueza, de la esperanza de gloria que tenemos. La gracia es que es Cristo. Cristo en nosotros. Esa es la definición casi más exacta. También el Espíritu es una gracia, pues el Espíritu es el que vive en nosotros y nos ayuda. Es Cristo. Es de gracia todo, hermanos. Como por eso, también podía poner acá Gálatas 3:5, que dice que ahora los de Galacia obraban milagros, poderes, ya algunos interpretan, del poder de la regeneración que tuvieron y mostraban frutos del Espíritu, y también se puede interpretar de que ellos fueron capaces de predicar, hacer milagros y todo. Pero dice, ¿cómo lo hicieron? ¿Por el oír con fe o por el obrar? No, es por el oír con fe que pudieron. Pues antes estaba diciendo, ¿cómo habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne? Entonces hay una unión de andar en el Espíritu al vivir con fe. Entonces, ¿cómo uno anda en el Espíritu? Escuchando por la fe. Y ahí Dios nos suministra el Espíritu para hacer obras. Aún ahora, hermanos, como para siempre en la vida cristiana. Entonces, Gálatas 3:5. Otro pasaje, ahí yo le expliqué por arriba, 2 Corintios 15:10. Pablo dice que es Cristo en nosotros, que es la gracia de Dios que le hizo hacer más. No él, aclaró, no yo, sino que la gracia de Dios. Y el otro pasaje, Santiago 4:6, el contexto estaba hablando de las dificultades, de que nuestra carne también puede ser mala pasada y todo. Pero Santiago luego que dice, pero Dios da mayor gracia. Aún en la vida cristiana, la gracia de Dios actúa, y mayor todavía para nosotros, vivir bien. Por lo tanto, no está mal decir, yo recibí una inspiración para hacer esto, pues si fuese por mis obras, pero es más que una inspiración, es Dios actuando por medio de mí para hacer esto. No quiero ser orgulloso, sino es lo común, es lo normal del cristiano que uno tiene que hacer, si no uno vive inseguro. Pablo decía que las promesas de Dios son sí y no, son sí, y por eso yo quise ir a ustedes. Él estaba seguro. Eso tenemos que nosotros tener seguro también, que es Dios en nosotros, y creer eso. A la luz de esto, algunos pueden objetar, pueden decir una objeción. ¿Y qué objeción ellos pueden decir? No. Yo creo que lo que vos dijiste al comienzo, pueden decir. Yo creo que Dios en la cruz me dio la fuente. Me dio la gracia. Ya, está bien eso estamos de acuerdo, está ahí. Estamos de acuerdo que estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo, dicen gente. Pero no, en esto estamos de acuerdo. Que Cristo nos dio la gracia, Dios nos dio la gracia en la cruz, y todos tenemos la gracia. Y ellos dicen, eso sí, estamos bien. Pero ahora yo creo que yo soy responsable de usar esa gracia. Yo soy el responsable de hacer que sea el victorioso, de que el pecado no se enseñoree. Yo soy responsable de apropiarme de esa gracia por mis buenas obras. Ahí es donde estamos mal. Todavía le aceptaría si él decía, yo soy responsable de creer por la fe y apropiarme de la obra de Cristo en la cruz para así vivir coherentemente y consistentemente y hacer eficaz la gracia. Hasta ahí concordaríamos.
en algo, porque yo creo más aún, yo creo que Dios también nos lleva a vivir en gracia al creyente. Pues si fuese por nuestras decisiones, inclusive de tener fe, nosotros estaríamos todo frito también. Es Dios que actúa también en nosotros por el Espíritu, nos constriñe, nos hace todo. Es Él que nos hace vivir también. Pero claro, hay gente que no quiere apropiarse la verdad y no le eches la culpa a Dios, que Él no te dio la posibilidad de creer y apropiarte de la obra de Cristo, ¿no? Él te dice que creas y por lo tanto así el Espíritu suministra, como Pablo le estaba diciendo que crean a los de Galacia también, para que sigan experimentando eso. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo, como yo les dije, de que la gracia se mostró en la cruz y uno se tiene que apropiar, pero ellos dicen, uno se apropia por las obras nomás. Ahí está faltando un puente grandísimo que, hermano, que así no vas a poder cruzar el charco. No, ahí está faltando que es por la gracia, es por la fe que uno se apropia de la obra de Cristo en la cruz para vivir la vida cristiana. No solo es el mero hecho de obrar que uno se apropia de la cruz de Cristo, no, es por fe en la gracia de Dios. Es todo de gracia, por eso también es el medio de apropiarse de la gracia, apropiarse de la obra de Cristo. Es el medio, es de gracia todo. No es por obras tampoco el poder vivir la vida cristiana. Y bueno, un ejemplo de esto es el instrumento. El instrumento es una palabra, el instrumental es una palabra que explica que es un otro medio el que nos hace hacer algo. Por ejemplo, yo toco la guitarra por el medio de ¿qué? De la guitarra. No, yo no toco una música que salga sonido de guitarra sin la guitarra. No, es por el medio que es la guitarra. Y también Dios usa el instrumento que es la gracia para actuar en nosotros. Nosotros actuamos, pero es la gracia que Dios usa en nosotros como un instrumento para que nosotros vivamos la vida cristiana. También podríamos decir que yo obro bien, pero por la inspiración, por el instrumento, podríamos decirle que es la gracia que me hace obrar. Por eso es el instrumento. Y como Pablo decía, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No hay que tener miedo en decir eso, es la gracia de Dios. Entonces, la objeción de esto, de que uno puede obrar y así apropiarse de la gracia por obrar, la objeción se encuentra en los pasajes que le dije, de que yo hago las cosas por la gracia de Dios y no yo. Y también 2 Corintios 1:12, que tal vez nunca le asociaron a esto, pero dice, 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Entonces, acá te está diciendo que la manera de conducirse en el mundo, el cristiano, como el cristiano bien firme, es el de conducirse por la gracia y no con orgullo, no con sabiduría humana, sino con sencillez y sinceridad de Dios. Y eso es con la gracia de Dios, no es por nuestras obras. No podemos vivir aquí, conducirnos en el mundo con sencillez y esto, si no es por la gracia. Al contrario, vamos a estar actuando con sabiduría humana, con obras humanas. Pero Pablo no, Pablo se iba a lo sobrenatural, Pablo iba al medio, ¿vieron? Al instrumento. Yo puedo vivir la vida cristiana con poder externo. Pablo siempre lo hacía así. Por ejemplo, en Colosenses 1:25, por ahí creo que es, dice, o 27, dice que yo lucho, trabajo, pero por la potencia que actúa poderosamente en mí, según la potencia que es de Él. Pablo sabía ese agente ahí, externo, que le tiene que ayudar. Hermanos, bueno, es objeto con eso. Y hablando mucho de esto de agente externo, voy a hacer una ilustración aquí. La ilustración de las musas. Las musas eran unos personajes en la mitología griega que inspiraban
algunos talentos artísticos a las personas. Porque los griegos creían que el don artístico venía de los dioses, no salía del humano. Y entonces ellos elaboraron las musas, que era como el intermediario que comunicaba las cosas, los pensamientos artísticos de los dioses, y las musas nos comunicaban a nosotros. Ellos creían que cada don artístico venía de inspiración de la musa. Por eso hay muchas músicas y eso que dice: la musa vino y me inspiró, no sé qué, para hacer cosas. Hay la musa de la música, la musa de la poesía, de la literatura, de todo. Entonces ellos creían que los hombres eran meros transmisores de lo que la divinidad expresaba. Y hermano, sin exagerar, como Pablo lo hacía, Pablo también capaz conocía las mitologías griegas, pero Pablo conocía la Biblia, Pablo conocía la revelación del Dios, y él también decía que está la gracia de Dios, que es lo que le hace vivir la vida cristiana, es lo que le inspira, es lo que le hace todo. Hermano, eso es. Nosotros somos, por así decirlo, meros transmisores de la gracia de Dios, meros transmisores de la vida de Cristo nosotros. No vivo yo, más vive Cristo en mí. Espero que hayan entendido bien. Y otro pasaje que le quiero decir, a modo de aplicación también, es 2 de Pedro 4:11. Que Pedro dice: si alguno ministra, actúa en la vida cristiana para el bien de los demás, para la edificación del reino, ¿no? Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Vos le estás robando la gloria a Dios, hermano, en decir: no, lo que yo hago es por mi esfuerzo personal? Mira que hay una gran acumulación de pasajes que van en contra de vos y te hacen peso, en contra de vos, te aplastan si pensás de esa manera. Por ejemplo, 2 de Tesalonicenses, creo que 5 al final, que dice que el Dios es el que produce y os santifique por completo, el cual es fiel y el cual lo hará. Hay otros pasajes que comenzó la buena obra de vosotros, la terminará. Él hace todo en nosotros. Hay montones de pasajes que, si vos pensás con sabiduría humana, con orgullo, vas a estar ignorando eso, entonces vas a estar pecando y vas a vivir no de acuerdo a eso, hasta que Dios tenga que hacer una disciplina o otra cosa para que vos te encarriles de vuelta y a entender lo que es y vivir de acuerdo a la gracia de Dios. Para terminar, a modo de conclusión, les digo, hermanos, que hay muchos que no entienden esto de la gracia, que no viven, que están ahí inmaduros, como dice Hebreos 5, dice que muchos ya deberían ser maestros, muchos deberían hacerlo así. Sin embargo, andan con las rueditas de la bicicleta, esas que son de apoyo. Y hay muchos que deberían ser maestros. Y hay muchos hermanos que, al ser así, inmaduros, quieren encontrar medios para obrar. Quieren hacer otras cosas, disciplina, no sé qué. Quieren encontrar la inspiración en otras cosas para vivir la vida cristiana. Pero se olvida, hermano, se olvida de que la vida cristiana se la vive también por el medio, que es la gracia, y que es de gracia para gracia. Es por fe en la obra de Jesucristo, para así apropiarse de esa gracia y vivir de gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. El que entiende esto va a siempre querer aceptar la inspiración divina y no la suya. Va a siempre querer aceptar el poder que actúa en mí para poder vivir y luchar la vida cristiana. Porque sin Él nada podemos hacer. Sin Jesucristo nada podremos hacer. Hermanos, no tengan miedo de decir: hice algo bueno por inspiración divina. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.